Bienvenida a una nueva historia pensada especialmente para acompañarte mientras cuidas de tu hogar. Aquí escucharás relatos reales de mujeres como tú, historias marcadas por desafíos, conflictos familiares y decisiones difíciles. Mientras realizas tus tareas, deja que la historia fluya. A diferencia de las redes sociales que te quitan tiempo, aquí ganas motivación, compañía y reflexión. Suscríbete al canal y sé parte de este espacio donde cada día hay una nueva historia para escuchar mientras haces tus quehaceres. Y por supuesto, al final, cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en esa situación? Y ahora, vamos con la historia. Nunca pensé que algo tan pequeño como una sonrisa infantil pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Su nombre era Lía, pequeña, delgada, con el cabello enredado y unos ojos grandes, tan tristes como los de una muñeca olvidada. La conocí en una de esas tardes en que mi hija menor, Sofía, jugaba con la bicicleta frente a casa. Lía vivía a 2 calles de la nuestra, en una casa que apenas se sostenía en pie. Siempre estaba sola, o al menos sin un adulto cerca, a veces descalza, a veces con una camiseta que parecía terrosa de hace días. Comenzó a venir más seguido. Jugaba con Sofía en el jardín, se reía con ella, y cuando las dos se cansaban de correr, Lía se sentaba en las escaleras de mi entrada, como si esperara algo, como si supiera que ahí había refugio. Yo no lo pensé mucho. Le ofrecí un vaso de jugo, luego una fruta, después fue un almuerzo, y luego otro. Me dolía verla así. Tenía más ojeras que mi hija, siendo tan parecidas en edad. Un día la vi rascándose la cabeza. Me acerqué con cuidado y vi los pequeños puntitos blancos en su cabello. Tenía piojos. Esa noche, después de que se fue, no dormí bien. Soñé que Lía me pedía ayuda sin hablar, solo mirándome. A la mañana siguiente compré un shampoo antipiojos y le esperé. Le dije, ¿quieres que te peine como a Sofía? Asintió. Su cabello era una maraña, pero me tomé el tiempo. La lavé con cuidado, la senté frente al espejo. Cuando terminé, se miró con una mezcla de vergüenza y sorpresa. Me abrazó. Ese fue mi primer error. No porque fuera un gesto equivocado, sino porque fue el comienzo de todo. Poco a poco empecé a sentir que le estaba criando. Le lavaba la ropa cuando podía, le daba algo caliente para cenar. Un día llegó con un rasguño feo en la pierna. Le pregunté qué había pasado. Dijo que se cayó, pero no me miraba a los ojos. Su madre nunca apareció por mi casa. Solo la veía de lejos, con el cigarro en la mano, a veces empujando un coche con 2 niños dentro. Una mañana Lía dejó de venir. Pasó una semana, luego 2. Me sentía inquieta, como si faltara algo en mi rutina, como si una parte de mi casa estuviera más vacía. Pregunté en la calle, a la vecina de la esquina. Me dijo que se habían mudado. Nadie sabía dónde. No podía dejarlo así, no después de haber visto lo que vi. Busqué. Llamé a una amiga que trabajaba en el municipio. Me dio un nuevo domicilio. Estaba a 30 minutos en colectivo. Ese sábado fui. La casa estaba al final de una calle sin asfalto, con un portón de madera carcomida. Golpeé. Nadie respondió. Entonces escuché una tos. Me asomé por la rendija. Lía estaba en una cama, en el suelo, roja, sudando. Respiraba con dificultad. Me latía el corazón como nunca. Golpeé más fuerte. Finalmente salió la madre, ojerosa, desordenada. «Tiene fiebre hace días», me dijo con desinterés. «No tengo cómo llevarla al hospital. Los otros 3 también están enfermos. No puedo dejar la casa». «¿Me permites llevarla yo?», pregunté sin pensar. Me miró, me escaneó, dudó. «Si quieres, hazlo», dijo al fin, encogiéndose de hombros. La envolví en una manta, la tomé en brazos. En el hospital me miraron raro. «¿Es su hija?», preguntó la recepcionista.
No, dije. Soy su vecina. Su madre me autorizó a traerla. Y ese fue el momento, el instante en que todo comenzó a romperse. Lía fue internada. Tenía una infección severa. Los médicos dijeron que si tardaba un día más, habría sido irreversible. Yo me quedé con ella. No me moví de su lado. Le leí cuentos, le mojaba los labios, le peinaba el cabello cuando dormía. Pero al tercer día llegó un asistente social. Me llamó aparte. Me preguntó cosas que no supe responder bien. ¿Por qué la trajo usted? ¿Dónde estaba la madre? ¿Por qué había pasado tanto tiempo cuidándola? ¿Tiene usted custodia legal de esta menor? No, solo quise ayudar. Tomó nota de todo. Su cara era fría, técnica, como si estuviera investigando un crimen. Intenté explicarme, pero sentí que no escuchaba. Me agradeció y se fue. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, 2 policías me esperaban en la entrada del hospital. Me pidieron que los acompañara. Y yo aún no sabía que estaba por perderlo todo. Nunca olvidaré el silencio de esa sala de espera. Era un silencio espeso, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. La niña estaba en observación, con su cuerpecito aún temblando de fiebre, y yo sentada en una silla de plástico, con las manos sudadas y el corazón reventándome el pecho. Habían pasado apenas 15 minutos desde que firmé a pedido de la madre como responsable del traslado. Lo hice con su permiso, con su voz, aunque temblorosa, diciéndome: «Llévala, por favor». Pero algo dentro de mí, como una punzada vieja, me decía que el mundo no perdona cuando una mujer se atreva a hacer más de lo que le piden. Un médico salió. Me dijo que la fiebre estaba bajando, pero que había signos de deshidratación y de infección severa. Si no hubiera llegado hoy, tal vez no lo contaba, me dijo. Y ahí sentí una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio por haber llegado a tiempo, miedo porque empecé a notar las miradas de algunos profesionales, los susurros, como si lo que hacía no fuera un acto de humanidad, sino una infracción. «¿Usted es la madre?», me preguntó una enfermera con un gesto severo. «No, soy vecina, pero tengo la autorización de la mamá. Ella no pudo venir porque tiene otros niños pequeños en casa. Yo solo quería ayudar». «¿Tiene esa autorización por escrito?». Y ahí lo supe. Mi error no había sido ayudar. Había sido confiar en que la palabra de una mujer pobre tendría valor ante un sistema que nunca la escuchó. Me pidieron mi documento. Llamaron a un asistente social. Luego, a la policía. Yo seguía sentada, esperando, temblando, sintiendo cómo la calma de mi buena intención se volvía un torbellino que amenazaba con llevarse todo. Una oficial joven llegó, me habló con cierta cortesía, pero con firmeza. «Necesitamos que nos acompañe. Hay un protocolo para estos casos. La madre está diciendo que usted se llevó a la niña sin permiso». «¿Qué? Eso no es verdad. Ella me lo pidió. Me rogó». «Entendemos, pero necesitamos que lo explique formalmente». La madre cambió su versión cuando los vecinos empezaron a hacer preguntas. «Dice que usted le quitó a su hija sin avisarle». La palabra «quitó» me perforó el estómago. Ese fue el momento en que entendí que todo podía desmoronarse, que aunque había hecho lo correcto, ahora me miraban como si fuera culpable de algo terrible, como si yo, por cuidar, por actuar, por tener compasión, me hubiera cruzado una línea invisible. Fui llevada a la comisaría. Me tomaron declaración. Me sentí como una criminal. Mis manos temblaban al firmar. «Esto es solo de rutina», me decía la oficial, aunque no había suavidad en su voz. Me ofrecieron un abogado de oficio. Me preguntaron si conocía bien a la familia, si alguna vez había discutido con la madre, si tenía algún motivo para hacerle daño. Y yo solo repetía: «Solo quería ayudar, solo quería ayudar». Horas más tarde me dejaron ir,
pero no antes de advertirme que había una denuncia abierta, que podría enfrentar una investigación, que no debía acercarme más a la niña hasta nuevo aviso. Regresé a casa caminando porque no podía ni pensar en subirme a un autobús. Tenía la garganta cerrada, el cuerpo entumecido. Abrí la puerta de mi casa y me desplomé en el suelo, sola. Mi hija menor dormía, ajena a todo, y yo por primera vez en mucho tiempo me sentí rota, no por lo que había hecho, sino porque supe desde ese momento que estaba sola. Sola frente a un sistema que castiga el instinto de cuidar. Sola frente a una mujer que decidió salvar su reputación inventando mi culpa. Sola frente a una sociedad que convierte la bondad en sospecha. Esa noche no dormí, ni la siguiente, y tampoco las que vinieron después, porque la pesadilla apenas estaba comenzando. Y lo peor de todo es que aún no había entendido lo que esa acusación destruiría en mi vida. La noticia se esparció como un veneno sin color, sin olor, pero letal. Primero entre los vecinos, luego entre los conocidos, y después hasta en mi propia familia. Una vecina me cruzó en la panadería y bajó la mirada. Otra, que siempre venía a casa a pedir azúcar, me dejó de saludar. Sentía sus ojos sobre mí cuando salía a sacar la basura, cuando acompañaba a mi hija menor a la escuela. No decían nada, pero lo decían todo. En el grupo de WhatsApp de las madres del colegio, una me eliminó. Otra escribió algo como: hay que tener cuidado a quién se le deja entrar a casa. Nadie me nombró directamente, pero yo sabía que hablaban de mí. Lo peor fue en mi propia familia. Mi hermana mayor me llamó una tarde. No me preguntó cómo estaba. Solo dijo: ¿qué hiciste, mujer? ¿Qué hice? Intenté salvar a una niña. Respondí con un nudo en la garganta. Eso dicen. Pero también dicen que te llevaste a la niña sin permiso, que la madre te va a denunciar. Ella me lo pidió. Tengo audios, mensajes. No sé. Estas cosas siempre tienen dos versiones. Y ahí entendí que la sangre no basta. Que incluso los que te conocen toda la vida pueden dudar de ti cuando el miedo o la vergüenza los toca. Mis otros hijos, los mayores, tampoco fueron apoyo. Uno no dijo nada. La otra me llamó para decirme que no me metiera más en cosas que no me corresponden. Mamá siempre quiere salvar a todos, me dijo mi hija, con voz cansada. Pero la gente no lo agradece. Solo te metes en líos. Tenía razón. Pero también estaba equivocada. Porque si no hacemos nada por los demás, ¿qué queda de nosotros? Días después, me llamaron del juzgado. La madre de la niña había ratificado la denuncia. Alegaba que yo me la llevé sin su consentimiento, que le amenacé, que siempre quise quitarle a su hija porque me gustaba fingir que era mía. Ese último comentario me desgarró. Yo jamás pensé en reemplazarla. Solo quería ayudar, cuidar, proteger. Tuve que buscar un abogado. No podía pagar uno privado. Me asignaron una defensora pública, joven, con el ceño fruncido desde el primer momento. Este caso es complicado, me dijo. Las emociones no bastan. Vamos a necesitar pruebas. Le mostré todo. Los mensajes, los audios, las veces que la niña había comido en mi casa, las veces que la vestí, la peiné. Esto ayuda, pero no garantiza nada. Ella puede decir que usted manipuló a la menor, que quería apropiarse. Necesito que me diga, ¿hubo algún testigo que la viera obtener el permiso de la madre? Cerré los ojos. No había nadie. Todo había sido entre nosotras dos. Entre mujeres. Entre madres. Entonces, prepárese, porque van a poner en duda todo. Su intención, su palabra, su carácter. Volví a casa esa tarde con una sensación extraña.
no solo de miedo. Era como si me arrancaran algo que siempre creí firme. La idea de que si uno hacía lo correcto, nada malo podía pasar. Mentira. El bien no siempre protege. A veces, expone. Una semana después llegó una notificación. Se me prohibía acercarme a la niña y debían evaluar si mi propia hija menor estaba segura conmigo. Ahí me quebré. Porque una cosa era que no me creyeran. Otra muy distinta era que me pusieran bajo sospecha como madre. Ese día, mi hija me encontró llorando en el baño. Mamá, ¿qué te pasa? No supe qué decirle. La abracé tan fuerte como si pudiera protegerla de ese mundo que ya me estaba lastimando. Solo estoy cansada, amor. Nada más. Pero no era solo eso. Era impotencia. Era miedo. Era rabia. Esa noche me senté en la mesa de la cocina y escribí todo. Cada detalle. Desde el primer día en que conocí a esa niña. Lo que vi. Lo que hice. Lo que sentí. Porque tenía que recordar. Porque si me olvidaba de quién era yo, entonces sí lo perdía todo. Y en medio de ese silencio roto por el tic-tac del reloj, una frase se clavó en mi cabeza. No solo me estaban acusando, me estaban despojando de mi voz, y yo no iba a permitirlo. Porque si me quedaba callada, esa niña aprendería que ayudar es peligroso. Y yo no quería que creciera creyendo eso. Aún no lo sabía. Pero esa noche fue el principio de mi lucha. Porque una cosa es caer, y muy distinta es rendirse. El día siguiente amaneció gris, no por el clima, sino por lo que sentía en el pecho. Había dormido poco, con el cuaderno abierto al lado de la almohada, las palabras aún frescas y temblorosas en la tinta. Me levanté temprano. Preparé el desayuno para mi hija menor como si todo estuviera bien. Pan tostado, leche con cacao, frutas cortadas en forma de corazón. Ella sonrió, no preguntó nada más. A veces el amor se muestra así, en no preguntar cuando duele. La llevé a la escuela caminando. Evité mirar a las otras madres. Me sentía desnuda, frágil, como si cualquiera pudiera romperme con una sola palabra. Algunas me saludaron con cortesía distante, otras ni siquiera fingieron. Una de ellas, Lucía creo, se acercó apenas para decirme, espero que todo se solucione, por el bien de tu hija. Sonreí, con los labios, no con el alma. Al regresar a casa me encontré con una sorpresa que me dejó sin aliento. Una asistente social estaba en la puerta, esperando. Buenos días, soy del Consejo de Protección del Niño. Venimos a hacer una visita de rutina. ¿Rutina? Pensé. ¿Desde cuándo mi hogar era objeto de sospecha? La dejé entrar, revisó todo. La cocina, los cuartos, los baños. Habló con mi hija, le hizo preguntas. La niña respondió con inocencia y alegría, como si fuera un juego. Cuando terminaron, me miró con una mezcla de amabilidad y distancia profesional. La casa está en orden. Su hija parece estar bien cuidada, pero debo informarle que seguimos en evaluación. Cualquier cambio en el caso puede afectar la custodia temporal. Custodia. Esa palabra me partió en dos. No soy perfecta, pero soy buena madre. Mis errores no me despojan de ese derecho, de ese amor. Después que se fue, me senté en el sofá y me abracé a mí misma. El silencio me dolía más que los gritos, más que las acusaciones, porque era el silencio de los que antes me conocían y ahora dudaban. Mi hermana no me llamó más. Supongo que no sabía qué decir, o no quería elegir un bando, y cuando no eliges, en realidad ya elegiste. Mi hijo mayor me mandó un mensaje escueto. Espero que estés bien. No preguntó más. No vino, no ofreció ayuda. La única que apareció fue Clara, una amiga de años, de esas pocas que quedan cuando todo se rompe. Te traje una tarta, dijo entrando sin pedir permiso, como antes. La abracé fuerte, no hablamos mucho. Ella sabía que el dolor no siempre necesita palabras, solo compañía. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó mientras tomábamos té.
¿Luchar? No puedo quedarme así. No quiero que esa niña piense que hacer lo correcto te destruye. Y si pierdes, entonces perderé de pie, pero al menos sabré que no me callé, que no me escondí. Esa noche busqué en la computadora casos parecidos, mujeres que habían sido acusadas por ayudar, historias en las que lo humano se volvía delito. Leí hasta tarde, lloré con algunos testimonios, me identifiqué con otros, y en cada uno vi algo que me sostuvo. No estaba sola. A la mañana siguiente pedí una cita con la defensora. Le llevé nuevos documentos, más fotos, incluso capturas de mensajes antiguos donde la madre me pedía ayuda, consejos, comida. Ella me miró con un poco más de esperanza. Esto es útil. Vamos a armar una estrategia. Pero necesito que esté preparada. El juicio puede ser duro. Pueden llamar a su hija a declarar. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Mi hija? ¿Ella? Sí. Si la madre insiste en que usted es una persona peligrosa, el juez puede ordenar una evaluación familiar, y su hija podría ser entrevistada por psicólogos del tribunal. Sentí un mareo. Me aferré al borde del escritorio. Haré lo que sea necesario. Dije con voz baja pero firme. Entonces, lo primero es, no se aísle. Busque aliados, vecinos, profesores, cualquiera que pueda hablar bien de usted. Al salir de allí, algo había cambiado. Aún tenía miedo, pero ahora tenía dirección. Volví a casa y escribí una lista. Personas a las que podía acudir, sitios donde pedir ayuda, historias que podía contar. Ya no era solo una mujer desesperada. Ahora era una mujer decidida, porque entendí que a veces no basta con tener la verdad. Hay que saber gritarla sin temer el eco. Y yo había empezado a gritar. El lunes siguiente recibí la citación oficial. Iba a declarar ante la jueza por lo ocurrido con la niña. Pasé la noche anterior sin dormir, repasando en mi cabeza cada detalle, cada minuto de aquella tarde que me había cambiado la vida. Cuando entré en el juzgado, me temblaban las piernas. Mi abogada me recibió con una mirada seria. «Hoy es importante que seas clara y honesta», me dijo. «No intentes justificar lo que hiciste, solo di lo que pasó. La verdad, sin adornos». Asentí en silencio. La verdad era lo único que tenía. Entramos en la sala. Frente a mí estaba la madre de la niña con expresión altiva, como si el mundo le debiera algo. No me miró. Su abogado, un hombre joven de mirada afilada, hojeaba papeles con fingido interés. La jueza, de rostro severo y voz firme, abrió la sesión. «Señora, explíquenos cómo fue que terminó llevando a la menor al hospital sin ser su familiar directa». Tragué saliva y empecé. «La niña vive en el mismo edificio que yo. La veía todos los días. Noté que estaba cada vez más delgada, con ojeras, siempre sucia. Aquella tarde la encontré en el pasillo, sola, temblando. Tenía fiebre. Me acerqué a su madre para decirle que necesitaba atención médica. Ella no se inmutó. Ni siquiera se levantó del sofá». «¿Y le dio permiso para llevarla?», preguntó la jueza. «Sí», respondí con firmeza. Me dijo, «Haz lo que quieras, yo no tengo tiempo para eso». No fue un sí explícito, pero no se opuso. De hecho, ni se levantó. El abogado de la madre tomó la palabra. «Mi clienta asegura que nunca dio su consentimiento y que usted actuó por cuenta propia sin avisarle, violando su derecho como madre». Me revolvió el estómago oírlo. «Eso no es verdad. Ella lo sabía, lo permitió. No tengo mensajes para probarlo porque fue una conversación cara a cara, pero no me detuvo, no la acompañó, no preguntó después cómo estaba su hija». «¿Tiene testigos?». Dudé un segundo. «La vecina del 2A me vio salir con la niña. Puede confirmar que le dije que iba al hospital porque estaba con fiebre alta». La jueza anotó algo en sus papeles. Luego hizo una pausa larga antes de hablar. «¿Puede describir el estado en que encontró a la menor?». Estaba pálida, con los labios resecos, desorientada, le ardía el cuerpo. Había orinado en su ropa y no la habían cambiado. No había comida en la mesa, ningún adulto pendiente de ella.
¿Y la madre? Estaba en el sofá, con el televisor encendido. Ni siquiera se levantó cuando la niña vomitó en el piso. Hubo un silencio denso en la sala. Pude notar que hasta la jueza frunció ligeramente el ceño. Mi abogada intervino. Queremos enfatizar que no se trató de una intervención impulsiva, sino de una acción motivada por la urgencia. La menor estaba en peligro. La madre no prestó los auxilios básicos. Fue una omisión grave. El abogado contrario replicó. Mi clienta estaba emocionalmente indispuesta. No estaba en condiciones de actuar. Eso no justifica que otra persona tome decisiones por su hija sin la debida autorización legal. Quise gritar. Quise decirle que no estar emocionalmente disponible no le eximía de ser madre, que una criatura de 5 años no podía esperar que su madre tuviera buenos días para recibir cuidados. Pero me contuve. Salimos de la sala 1 hora después, sin resolución. Todo quedaba en análisis. Mi abogada me tomó del brazo antes de irse. Necesitamos reforzar la negligencia materna, buscar testigos, fotos, lo que sea. Este caso es más emocional que legal. La jueza necesita entender por qué actuaste, humanizar tu historia. Volví a casa deshecha, pero decidida. Tomé una hoja en blanco y escribí todo desde el primer día que vi a la niña sola en el pasillo. Todo lo que había callado, lo que me hizo acercarme, lo que vi, lo que sentí, lo que ella me dijo cuando me pidió agua o cuando me mostró sus muretones con miedo. Sabía que las palabras escritas no curarían el daño, pero serían mi escudo, mi única arma. Y en medio de todo, repetía para mí una frase que había leído una vez. El silencio de los buenos es lo que fortalece a los injustos. Yo no iba a callar, no mientras supiera que esa niña seguía viviendo en la sombra del abandono. No era solo miedo, era rabia, era impotencia, era esa sensación de injusticia que te oprime el pecho como si te faltara el aire. A las 7 de la mañana decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi cabeza. Tomé una chaqueta y bajé. Al pasar por el piso de la niña, escuché una música alta. Tocaba los graves con violencia. No era hora ni volumen para una criatura enferma. Me detuve un instante. Dudé. ¿Tocaba la puerta? Preguntaba por ella, pero algo me detuvo. Tal vez el recuerdo de la madre gritándome por el pasillo la última vez que me acerqué. Tal vez el miedo a que cualquier movimiento más me volviera a poner en la mira de la justicia. Entonces bajé la cabeza y seguí caminando. Me odié un poco por eso. Más tarde, mi abogada me llamó. Necesitamos reunir evidencia de negligencia previa, me dijo. Casos anteriores, denuncias existen, fotos, testimonios de vecinos. No hay denuncias oficiales, le respondí. Pero todos han visto algo, todos hemos escuchado cosas, solo que nadie quiere meterse. Entonces hay que convencerlos. Cualquier testimonio puede hacer la diferencia. Esa misma tarde, toqué la puerta del 2A, la vecina que había visto cuando llevé a la niña al hospital. Una mujer mayor, siempre amable, pero que prefería no involucrarse en nada. Le conté que estaba tratando de recopilar información, que era importante, que tal vez podía ayudar a evitar algo peor. Ella bajó la mirada y me dijo en voz baja: esa niña pasa hambre, lo sé. La escucho llorar por las noches, golpes, gritos, pero uno no sabe qué hacer, hija. Yo tengo miedo. ¿De qué?, pregunté. De esa mujer, de su pareja. Son impredecibles. Una vez me insultaron solo por preguntar si necesitaban algo. No quiero problemas. Lo entiendo, dije, pero si nadie habla, todo seguirá igual, y esa niña va a terminar muerta o destruida por dentro. ¿Usted puede dormir sabiendo eso? Ella suspiró. Me miró largo rato y al final asintió. Está bien, diga que necesita que diga. Lo que yo vi lo contaré.
Salí de ahí con una mezcla de alivio y culpa. Alivio por tener una aliada. Culpa porque parecía estar arrastrando a otros a mi tormenta. Pero ya no había vuelta atrás. Esa noche escribí una carta a la jueza. No una defensa legal, una carta como madre, como mujer, como vecina. Le hablé de lo que había sentido al ver a esa niña día tras día, cómo se me rompía el alma cada vez que la veía con la misma ropa sucia, con la mirada perdida, pidiendo afecto con los ojos sin decir palabra. Le conté que yo no era una salvadora, que no había actuado por ego. Lo hice porque no hacerlo habría sido criminal. Y al final de la carta escribí: si cuidar de un niño que sufre es un delito, entonces acúsenme. Pero si en este país todavía hay un poco de compasión, de sentido común, entonces espero que vean que lo único que hice fue lo que una madre de verdad habría hecho: no dejarla sola. Imprimí esa carta, la firmé y la entregué al día siguiente. No sabía si serviría, pero al menos, por una vez, me sentí en paz, porque había elegido no mirar para otro lado, porque había hablado cuando todos callaban, porque aunque el mundo me juzgara, yo sabía en mi corazón que hice lo correcto. Y a veces, eso es lo único que uno puede hacer. Fui citada nuevamente para declarar. Esta vez sería una audiencia formal, con la presencia de representantes del Consejo de Protección al Menor, la Fiscalía de Infancia y la madre de la niña. Cuando recibí la notificación oficial, mis manos temblaban tanto que dejé caer el papel al suelo 3 veces antes de poder leerlo completo. La audiencia estaba fijada para dentro de 4 días. 4 días de espera. 4 noches sin dormir. La noche anterior fui a la cocina en plena madrugada. Me senté frente a una taza de té que se enfriaba rápidamente. Pensaba en todas las posibles consecuencias. Si me condenaban, no solo perdería mi libertad, sino que quizás ya no podría hacer nada por esa niña. Y eso era lo que más me dolía, la posibilidad de que ella volviera a los brazos de alguien que nunca supo cuidarla. Al amanecer me vestí con calma. Quería parecer firme, pero no agresiva. Llevé la carta de la vecina como prueba adicional y una pequeña carpeta con fotos que había tomado discretamente, en momentos distintos, cuando la niña estaba sucia, con moretones visibles o dormida en la escalera del edificio. Nunca las había mostrado, pero ahora era necesario. Cuando entré en la sala de audiencias, vi a la madre sentada al otro lado. Llevaba ropa llamativa y masticaba chicle con desgano. Ni siquiera me miró. A su lado, un asistente social y una abogada pública. La niña no estaba presente. La jueza era la misma que había tomado el caso en un inicio. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y compasión que me dio una chispa de esperanza. Señora Lucía Reyes, comenzó la jueza. Antes de escuchar los testimonios, informo que hemos recibido nuevas denuncias formales de vecinos sobre negligencia por parte de la madre de la menor. Esto cambia el curso de esta audiencia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Nuevas denuncias? Entonces, alguien más había hablado. Fui invitada a declarar. Conté todo, con detalle, sin exagerar, sin odio, solo la verdad. Hablé de la niña enferma, del olor a fiebre, de su respiración entrecortada, del consentimiento verbal que su madre me dio, del abandono continuo, de la ropa mojada, del plato vacío. No soy su madre, señora jueza, pero soy madre. Y esa noche, si no la hubiera llevado al hospital, pudo haber muerto asfixiado en su cama, con su madre en el otro cuarto, viendo televisión. La fiscal pidió ver las fotos. Las mostré. La jueza observó durante largos segundos una imagen donde la niña estaba encogida en la escalera del edificio, con una camiseta de manga corta, en pleno invierno. Luego llamaron a declarar a la madre. Ella sonrió, burlona, y comenzó a hablar con desprecio.
Esa vecina se mete donde no debe. Mi hija es mía. Siempre fue enfermiza, es cierto, pero yo me las arreglo. Esta mujer quiere hacerse la heroína. Se la llevó sin mi permiso. Todo lo inventó. ¿Usted niega haber dado permiso verbal para que su vecina llevara a la menor al hospital?, preguntó la jueza. Claro que lo niego. Ella lo inventó todo. La jueza hizo una pausa. Tenemos el testimonio de la recepcionista del hospital y del médico que atendió a la menor. Ambos afirman que usted llegó después y confirmó que había autorizado verbalmente la atención. Incluso firmó el consentimiento después de los exámenes. También hay reportes de vecinos que la escucharon decir: «Llévatela entonces, que yo no voy a salir con este frío». La madre se quedó en silencio. La burla desapareció de su rostro, y en ese momento supe que algo estaba cambiando. Ya no era yo contra ella. Era la verdad haciéndose presente. La jueza suspendió la audiencia por 10 minutos. Mientras esperábamos, me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Por primera vez en meses, sentí que quizás la justicia por fin me estaba escuchando. No por mí, por esa niña sin voz, sin protección, que aún dormía con miedo cada noche. Ella necesitaba a alguien, no más silencio, y yo estaba ahí, por ella. La jueza volvió a la sala con el rostro impenetrable. Todos nos pusimos de pie. En el aire se respiraba algo distinto, como si el peso de la verdad hubiera entrado con ella. Se sentó, revisó algunos papeles en silencio y luego habló con voz firme. He analizado los testimonios, las evidencias presentadas y los informes de los profesionales de salud y vecinos. Esta audiencia no terminará hoy, pero se tomarán medidas cautelares inmediatas. Mi corazón se detuvo un segundo. A partir de este momento, continuó, la menor quedará bajo resguardo provisional del Consejo de Protección, lejos del cuidado directo de la madre, hasta que se evalúe completamente la capacidad parental. Mientras tanto, se autoriza la continuidad del contacto supervisado entre la señora Lucía Reyes y la menor, dado el fuerte vínculo afectivo comprobado y el historial de cuidados que ha provisto. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. No era custodia total, no era una victoria completa, pero era algo. La madre, en cambio, estalló. «¡Esto es una broma! Me están quitando a mi hija por culpa de una vieja metida. Nadie va a sacármela». Tuvo que ser retirada de la sala por 2 agentes de seguridad mientras lanzaba insultos y pataleaba como una niña caprichosa. Yo me quedé sentada, temblando. Una asistente social se acercó y me entregó un documento con información sobre el nuevo hogar temporal donde llevarían a la niña. No era conmigo, aún no. Pero era un lugar seguro, con monitoramiento, con gente preparada. Podrá visitarla 3 veces por semana, y durante este tiempo sus cuidados serán tenidos muy en cuenta en la evaluación del caso, me dijo la mujer con amabilidad. Cuando salí del tribunal, el sol ya se escondía. Caminé despacio por la calle, sin apuro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba cargando una cruz sola. Que alguien más, por fin, había visto lo que yo veía todos los días. Esa noche dormí con la ventana entreabierta, como si necesitara dejar entrar el aire, o las respuestas. Me desperté a las 3 de la madrugada con una sensación extraña. Era la primera vez en semanas que no soñaba con gritos, ni puertas golpeando, ni sirenas. Soñé con ella, jugando, riéndose, con el cabello limpio, suelto y una blusa nueva. Al despertar, supe lo que tenía que hacer. Esa niña había cambiado mi vida, había despertado en mí una fuerza que ni yo conocía. No iba a dejarla sola nunca más, aunque tuviera que pasar por 1000 audiencias, escribir 1000 cartas, enfrentar 1000 mentiras. Yo no elegí ser parte de esto, pero ahora
Era imposible mirar a otro lado. Pasaron semanas, cada una un pequeño campo de batalla. Las visitas al hogar temporal se convirtieron en mi momento más esperado. La niña, al principio retraída, comenzó a soltar pequeñas sonrisas, a mostrarme dibujos, a contarme con sus palabras cortas lo que había comido, lo que había soñado. Yo anotaba todo, cada expresión, cada gesto, porque en ese cuaderno no escribía solo recuerdos, escribía pruebas de que el amor también podía ser evidencia. Mientras tanto, mi abogado seguía peleando en silencio. Descubrió registros médicos que mostraban un patrón de abandono. Vecinos presentaron testimonios voluntarios. La directora de la escuela habló en una nueva audiencia y por primera vez el tribunal escuchó a la niña. Tenía solo 6 años, pero su voz temblorosa llenó la sala como una campana. Quiero quedarme con Lucía. Ella me abraza cuando lloro. Todos guardaron silencio, incluida su madre. Era como si algo dentro de ella se hubiera quebrado también. Ya no gritaba, ya no amenazaba. Estaba pálida, con la mirada perdida. Quizás por fin había entendido. No que yo le había quitado a su hija, sino que ella había renunciado a ella desde mucho antes. El día de la última audiencia me temblaban las manos. Había preparado mi discurso muchas veces frente al espejo, pero al entrar a esa sala, no llevé papeles. Solo el corazón. Señora jueza, comencé, yo no soy madre biológica, ni tengo vínculos legales con esta niña. Solo tengo recuerdos, cicatrices compartidas, risas que solo nosotras entendemos, y una promesa de no dejarla sola nunca más. Hice una pausa y la miré directo a los ojos. Sé que no puedo cambiar su historia, pero quiero ofrecerle un nuevo capítulo, uno donde el amor no duela, donde comer y dormir no sean premios, sino derechos. No pido caridad, pido justicia para ella. Cuando terminé, el silencio fue tan grande que escuché mi propio corazón latir. La jueza se tomó su tiempo, pero cuando leyó el fallo, su voz ya no me pareció tan distante. Este tribunal, tras analizar las pruebas y testimonios, declara que la señora Lucía Reyes podrá iniciar el proceso de adopción plena, quedando la menor bajo su guarda provisoria inmediata mientras se finalizan los trámites. No lloré. Al principio, no. Miré a la niña, mi niña, que estaba sentada al fondo con la trabajadora social. Ella sonrió, se levantó de la silla, corrió hacia mí. Y ahí, en medio de esa sala fría, la abracé como si fuera mi propia hija, porque lo era. A partir de ese día, nuestra vida no fue perfecta. Tuvimos noches difíciles, miedos que todavía nos visitan en silencio. Pero también aprendimos a reír sin culpa, a confiar sin miedo. Y ella, con el tiempo, aprendió a decir algo que aún hoy me hace temblar. Gracias por no soltarme. Pero no sabe que fui yo quien la necesitaba. Porque al final, esta no es solo la historia de una niña rescatada. Es también la historia de una mujer que al salvarla, se salvó a sí misma. Y esta fue la historia de hoy. Si te tocó de alguna manera, no olvides dejar tu comentario. Tu opinión importa y puede incluso ayudar a otras mujeres que estén viviendo algo parecido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y sigue con nosotras todos los días mientras cuidas de tu hogar y escuchas relatos que reflejan la vida real. Gracias por tu compañía. Nos vemos en la próxima historia.